Atención selectiva el podcast. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas como todos los viernes a las 10 de la mañana ya por última vez en este horario de verano a Atención Selectiva, el podcast. Y digo por última vez porque volvemos a septiembre, vuelve la rutina, se inicia ya ese curso que nos tiene tan preocupados, tan concentrados en lo que tenga que venir. Y volveremos pues en nuestro horario habitual a las 8 de la mañana, pero como siempre los viernes, para comenzar el fin de semana con buen sabor de boca. Hoy es 28 de agosto de 2020. Como te decía, acabamos mes. Queda muy poquito para iniciar ese curso que tanto nos preocupa. El curso 2020-21. Y para ir entrando en materia, para ir acercándonos de una manera positiva y optimista a este nuevo reto, os traemos desde Atención Selectiva, el podcast, una nueva temática para disfrutar de lo que nos gusta y nos apasiona, el mundo de la educación, de la psicopedagogía y todos los asuntos relacionados con el desarrollo infanto-juvenil. Así que allá vamos. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los esquemas sociales y la relación que tienen con el efecto Pigmalión. Como sabéis, el efecto Pigmalión es uno de los motivos psicológicos más estudiados en las últimas décadas, especialmente en relación con el mundo educativo. Por eso me parece muy importante, en los momentos que vivimos y teniendo en cuenta el septiembre que se nos acerca, generar en nuestro alumnado o en nuestros hijos esa idea de competencia que ellos asimilarán entendiendo lo que nosotros creemos de ellos, la imagen que de ellos tenemos. Si tenemos una imagen de seguridad y de competencia frente a este inicio de curso, estoy totalmente segura de que ellos irán más tranquilos y afrontarán con más tranquilidad la vuelta al cole. Así que aprovecho para hablar de el efecto Pigmalión relacionado con los esquemas sociales por si puede serte de ayuda en esta tremenda y loca vuelta al colegio de este septiembre 2020. Allá vamos. La mente humana, dentro de su maravillosa complejidad, necesita darle un sentido a cada elemento de su entorno más cercano, a cada realidad que les rodea. Las personas, las situaciones, los estímulos que recibimos se categorizan en esquemas mentales que almacenan nuestra información como en una biblioteca se guardan volúmenes y volúmenes de libros. Estos esquemas son síntesis a modo global que tienen una función retroalimentadora, pues además de servir a modo de almacenamiento de la información, también reafirman las propias creencias existentes. De este modo vamos conformando una imagen de nuestro mundo que siempre depende de la tipología de esquemas que nosotros mismos fabricamos. El efecto Pigmalión pone de manifiesto cómo los esquemas sociales nos hacen esclavos de nuestros actos y el universo de las expectativas se nos muestra como un pilar fundamental en nuestra relación con el otro. De entre todos los tipos de esquemas que podemos llegar a manejar para almacenar la información, los esquemas sobre las personas con las que nos relacionamos son sin duda aquellos más globales y abstractos. Los tipos de personas con los que nos relacionamos, el médico, el camarero, el panadero, los niños, el anciano, los estilos de personalidades, agradable, desagradable, educado, correcto, servicial, de grupos o roles sociales, mujeres, políticos, gitanos. Son esquemas que hemos ido creando y a los que recurrimos cada vez que interactuamos con una persona. A menudo esta categorización de esquemas mentales nos lleva a modos de etiquetado prejuicioso o pensamientos inconscientes sobre estos grupos o personas, llegando a la complejidad de los esquemas.
De este modo, tendremos a pensar que una persona educada será también bondadosa, o que una persona ordenada será también metódica y disciplinada, ¿por qué no? Por este motivo es tan sencillo caer en el mundo del prejuicio, del estereotipo, cuando los grupos que esquematizamos son aquellos del estilo de feministas, ecologistas o ciertos grupos sociales como los inmigrantes. De hecho, toda la teoría de roles de identidad proviene de nuestra tendencia natural a organizar la información que nos rodea en esquemas sociales. Los esquemas son productos generalmente del aprendizaje y de la experiencia. A partir de nuestras relaciones sociales los conformamos ampliando nuestras categorías. Y como hablaba anteriormente de la retroalimentación, una vez formado un esquema, este nos servirá como punto de partida para crear los siguientes, pero también nos abrirá las puertas del conocimiento para añadir excepciones. A pesar de estas connotaciones negativas del etiquetado, el almacenado de la información social en esquemas es realmente beneficioso y productivo, pues ayuda a almacenar información relevante o significativa de una manera automática. Esta capacidad viene dada por genética, vía ADN, pues nuestros ancestros necesitaron de esta categorización para sobrevivir. Conocer las intenciones de la tribu enemiga y poder calar a un desconocido supuso una ventaja muy beneficiosa para la supervivencia. El efecto Pigmalión es otra categorización social y es de hecho uno de los casos más relevantes en el ámbito educativo de la categorización social en esquemas. Los esquemas que tenemos acerca de otras personas nos hacen generar unas expectativas sobre estas, sobre cómo son, sobre su comportamiento, sobre su modo de pensar y de actuar. Este es el caso de lo que en psicología social se conoce como profecía autocumplida, es decir, la formulación de una suposición que en sí misma será la posible causa de que se haga realidad. Las expectativas que generamos en la figura de los demás generan una gran influencia en su comportamiento, perpetuando el esquema social. En la antigua Grecia se conoció a Pigmalión como el rey chipriota que en el fracaso de la búsqueda de la esposa perfecta dedicó su vida al ejercicio de la escultura. Entonces talló en marfil una escultura de mujer, finalmente conocida como Galatea. De tanto admirar su propia obra, Pigmalión se enamoró de ella, y con la mediación de Afrodita, Galatea cobró vida y Pigmalión vio su deseo cumplido. El efecto Pigmalión nos advierte de las consecuencias que pueden tener las expectativas que ponemos en los demás, o dicho de otro modo, cómo nuestros esquemas sociales pueden ser determinantes en la vida de los otros. Nuestras Galateas. Robert Rosenthal y Leonor Jacobson desconocían en 1963 cómo su trabajo posterior en común sería uno de los más importantes hitos de la historia educativa a nivel mundial. Rosenthal, psicólogo social de ascendencia alemana, publicaba por entonces un estudio para la American Scientist, en el que ponía en evidencia que las expectativas de los investigadores podían afectar a los resultados de sus experimentos. Por su parte, Leonor Jacobson, directora en una escuela en San Francisco, decide iniciar una correspondencia con Rosenthal para aplicar su teoría en el ámbito educativo. Esta relación cristalizará en la realización del experimento definitivo en la escuela mencionada, que ambos codirigirán para inferir que las expectativas que los docentes ponen sobre su alumnado será determinante en sus resultados académicos, pues tienden a cumplirse. ¿Cómo te quedas? Tremendo, ¿verdad? 1968, pleno apogeo del efecto placebo y un mundo convulso resultado de acontecimientos que irían desde el asesinato de Kennedy a la misión Apolo 8. Rosenthal y Jacobson inician un estudio experimental en el cual
Los protagonistas eran los docentes de la Escuela de San Francisco, dirigida por Jacobson, aunque estos no lo sabrían por el momento, pobres míos. Se les comunica que se iniciarán unos test de inteligencia no verbal al alumnado de educación primaria e infantil de la escuela para reconocer o identificar a aquellos niños que pudieran tener un desarrollo repentino de sus capacidades intelectuales en el curso del año mencionado. Se les comunica a los profesores que tras la corrección de los test, un 20% del alumnado del centro educativo ha tenido una respuesta satisfactoria y se les entrega de un listado con aquel alumnado objeto de la investigación. Sin embargo, nada de esto es cierto y de este alumnado se ha seleccionado de manera aleatoria, totalmente independiente de la puntuación del test. Se pretendía que el cuerpo de profesorado se hiciera una idea, creara un esquema mental sobre este grupo de niños y niñas, es decir, generar unas expectativas sobre el grupo en cuestión. Rosenthal y Jacobson querían comprobar cómo la conducta del profesorado cambiaría para con el alumnado seleccionado a partir de una información que no era real. De este modo comprobarían si este tipo de expectativas tendían a transformar la sociedad, si esta nueva mirada cambiaría destinos, si la influencia del docente es determinante en los resultados del alumno. Un año más tarde repitieron el mismo test y comprobaron que el grupo de alumnos seleccionado como sujetos experimentales de manera totalmente aleatoria había mejorado sus resultados muy por encima del resto de alumnado del centro educativo. Pero no solamente esto, Rosenthal y Jacobson pudieron inferir que esta influencia se mantenía en el tiempo, incluso pasados años. Por tanto, aunque esta diferencia del grupo seleccionado estaba presente únicamente en la mente de los profesores, su influencia estaba clara en el desarrollo de su alumnado. El profesorado, inducido por la situación experimental, creó unas falsas expectativas sobre la capacidad de aprendizaje en el alumnado, dando un trato diferenciador que cumplió sus pronósticos a pesar de estar construidos sobre datos falsos. El problema de las investigaciones sobre el efecto Pygmalion, y por lo que ha sido duramente criticado en numerosas ocasiones, es que pone de manifiesto que unas expectativas negativas conforman una profecía de igual calado que también tenderá a cumplirse. Esto ha venido conociéndose como el efecto Pygmalion negativo o efecto Golem. Por tanto, los esquemas sociales inherentes al ser humano, como estamos diciendo, estarán siempre presentes en nuestra sociedad y especialmente en el ámbito educativo, donde en una situación de saturación laboral y recortes sistemáticos se facilitará el etiquetado rápido del alumnado que sin duda lleva a error. Es imprescindible actuar con un sesgo positivo hacia todo el alumnado sin excepciones. Mostrarles que ellos pueden, que son capaces y que el maestro confía, que el docente cree en ellos. Solo de este modo la profecía autocumplida será beneficiosa para con los resultados académicos de todos los niños. Pero el estudio de Rosenthal y Jacobson también ha sido uno de los estudios más replicados con similares resultados, lo cual no ha hecho más que reafirmar sus conclusiones. Tal fue el caso del estudio de la motivación humana de McClelland, en el que narra una situación experimental similar a la de la escuela californiana. Con un test de capacidad entregado a un grupo de alumnos estadounidenses de color entre los 7 y los 11 años de edad, se manipularon los resultados, ya estamos, para comunicarles al cuerpo de docentes que una mitad de la clase, que en realidad había sido elegida al azar, tenía unos resultados brillantes, mientras que la otra mitad se entregaron los resultados reales. En la investigación de McClelland se refutaron los resultados de Rosenthal y Jacobson, cuando esta mitad de la clase obtuvo un mayor progreso al finalizar el curso escolar. Por tanto, la simple idea de que estos alumnos eran más inteligentes produjo que sus docentes los tratasen con mayores expectativas de logro. Conocer el funcionamiento de nuestro cerebro social
nos puede ayudar a que muchos niños no se pierdan en el camino. Tomar conciencia de la vital importancia que nuestras expectativas tienen en su futuro es quizás uno de los mayores hallazgos de la psicología del siglo pasado. A día de hoy existen numerosos factores que pueden estar implicados en el fracaso escolar. Las ratios, la inversión económica, la carencia de recursos, las condiciones laborales del alumnado, el contexto de decadencia sociocultural actual, la situación COVID, etc. Pero no podemos obviar que no somos perfectos, pero sí determinantes. Me refiero a los docentes. Nuestras creencias sobre los demás, especialmente en la relación alumno-profesor, tienen una influencia que probablemente nunca llegaremos a comprender. Si te ha gustado este podcast de hoy, que ya vamos a acabar con la cita de la semana, te recuerdo que puedes leer otros artículos relacionados en nuestro blog, Atención Selectiva. Recuerda, www.atencionselectiva.com, en donde hemos hablado ampliamente sobre el efecto Pigmalión y también sobre otros efectos psicosociales como el efecto halo en la infancia y su impacto en las redes sociales, o el efecto marco. Aquí lo dejamos. Recordad para esta entrada en este septiembre que hay que poner el foco en generar unas expectativas también de seguridad frente a esta situación nueva que vamos a vivir, esta situación pospandémica. Unas expectativas sobre la capacidad de logro y de resiliencia de nuestro alumnado, de nuestros hijos, para superar esta situación y para tener un buen inicio de curso, serán, como siempre lo han sido, determinantes para que esto suceda. Desde Atención Selectiva queremos hacer llegar el mensaje de que esta profecía autocumplida puede ser un gran detonante para que nuestra infancia adopte una posición luchadora y confiada para abordar el próximo curso. La cita de la semana. Y la cita de la semana con la que nos despedimos es una cita del gran Goethe. Trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. El gran poeta, dramaturgo, novelista y además científico alemán lo tenía claro bastantes años antes que Rosenthal y Jacobson, y ya no digo de McClellan, así que nada, tenemos que confiar en que nuestra mente nos hace muchas veces equivocarnos y esa falsa seguridad que tenemos nos hace cometer sesgos de etiquetado. No caigamos en el error de pensar que un niño puede hasta determinado punto, el que nosotros le marquemos, porque realmente si nosotros pensamos que ese punto está en el infinito y más allá, ahí es donde llegará. Hasta la semana que viene, amigos, nos despedimos ya, esto se acaba. Simplemente te recuerdo que si te ha interesado o si crees que puede ser del interés de alguien cercano, no dudes en compartir este podcast. Compartir es crecer. Siempre puede haber alguien de ayuda que les sirva escuchar estas palabras, que les sirva pues conocer este experimento tan importante y en qué consisten pues los esquemas sociales derivados del efecto Pigmalión. Así que si te ha gustado, pues dame amor en ese corazoncito que tenemos en Spreaker y compártelo con quien quieras si es de tu agrado. Y te recuerdo que si quieres volver la próxima semana no estaremos a las 10, que volvemos a las 8 de la mañana, nuestro horario habitual. Próximo viernes, ya en septiembre, 8 de la mañana, aquí en Atención Selectiva, el podcast. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate con nosotros y podrás acceder a más contenido como este.